Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. Una iglesia para una parroquia en la selva. La parroquia de Ampangalatsari está ubicada en la parte oriental de la isla de Madagascar, en plena selva tropical. Allí, los fieles llevaban mucho tiempo soñando con una iglesia propia, porque tenían que caminar más de 5 kilómetros para asistir a la misa más cercana. Aunque la mayoría de la población vive en la pobreza, los fieles realizaron con grandes sacrificios una colecta para la construcción de un templo propio, pero no lograron reunir los fondos necesarios. Por esta razón, el párroco acudió a la ayuda de ACN y por medio de esta los benefactores no defraudaron a la parroquia y donaron 12.000 euros. Sin embargo, la construcción no fue fácil, pues durante la pandemia resultó muy difícil conseguir los materiales para construir y además los precios subieron considerablemente. A ello se sumaron unas condiciones meteorológicas desfavorables, pues en esa región llueve 8 meses al año, y eso dificultó el transporte de los materiales y la realización de las obras. Finalmente, a ello se sumaron otros factores desfavorables, como por ejemplo las tormentas tropicales. No obstante, la nueva iglesia ya está terminada para gran alegría de toda la comunidad, y cuando fue consagrada por Monseñor Rosario Saro Vela, cerca de 1.900 fieles participaron en la celebración. Literatura litúrgica y teológica para futuros sacerdotes. 20 jóvenes varones de la diócesis de Bokongu-Ikela se preparan actualmente para el sacerdocio en varios seminarios mayores de la República Democrática del Congo, en África. Su diócesis, que con sus 40.000 kilómetros cuadrados es casi tan grande como Suiza u Holanda, al tiempo que tiene algo menos de 1 millón de habitantes, está situada en plena selva tropical, en una zona muy pobre que ha sido escenario de varios conflictos armados. La diócesis no dispone de un seminario mayor propio, por lo que los futuros sacerdotes tienen que recorrer cientos de kilómetros en barco y en moto para desplazarse a sus respectivos lugares de estudio. Sin embargo, la diócesis tiene que pagar la formación y la manutención de los jóvenes, sus gastos de viaje y todo lo que necesitan, pues sus familias solo pueden aportar muy poco o nada. Esto supone un enorme reto, pero no obstante, el obispo Toussaint Igluku Bolumbu, que está encantado con el elevado número de vocaciones, dice: con este elevado número de jóvenes en formación, nuestra diócesis tendrá muchos obreros en la mies del Señor en los próximos años. Los seminaristas de Bokongu-Ikela escribieron el año pasado una carta porque necesitaban libros, Biblias, breviarios, catecismos y literatura teológica, por lo cual pedían ayuda. Atravesamos grandes dificultades económicas en nuestros estudios, porque casi todos pertenecemos a familias pobres. Por eso dirigimos esta petición a todas las personas de buena voluntad para que nos ayuden a conseguir la literatura litúrgica y académica necesaria para profundizar en nuestra formación. Les rogamos consideren favorablemente nuestra petición, fraternalmente unidos a ustedes en Cristo. Los benefactores no quedaron impasibles ante esta petición, respaldada expresamente por el obispo de la diócesis, y donaron 15.000 euros. Entre tanto, ya han llegado al seminario varias cajas llenas de libros. La alegría ha sido inmensa. En nombre de todos sus compañeros, el seminarista Leonard nos escribe: estamos muy agradecidos por lo que han hecho por nosotros. Les damos las gracias de todo corazón por este gesto de caridad hacia nosotros y pedimos al Señor que les conceda todas las gracias que necesiten. La capilla de pueblo en honor de Nuestra Señora de Fátima. La parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Calzada está formada por 34 comunidades rurales situadas a orillas del río Mayo, en Perú. Allí las distancias son grandes. Uno de los pueblos más importantes de la parroquia es la localidad de Los Ángeles, que cuenta con unos 700 habitantes, de los cuales son católicos el 70%.
Desde la sede parroquial, el párroco tarda unos 75 minutos en llegar allí, recorriendo caminos sin asfaltar y cruzando el río en una balsa. Este pueblo contaba con su propia capilla, que ya tenía más de 40 años de antigüedad. Sin embargo, solo estaba hecha de barro, madera y cañas, y además era muy pequeña. La capilla había sufrido daños con el paso del tiempo, tenía agujeros en el tejado y corría peligro de derrumbarse debido a un terremoto que provocó grietas en las paredes en 2021. Los fieles, que ya no podían utilizar su capilla y para los que la iglesia parroquial estaba demasiado lejos para acudir caminando, anhelaban un lugar de culto sencillo, pero digno para la celebración de la Santa Misa, para la oración y la catequesis. Esta comunidad es muy activa, cuenta con un coro juvenil y los feligreses se confiesan y comulgan con la mayor frecuencia posible. Allí rezan el rosario todos los días y la gente profesa un amor y una devoción especiales por Nuestra Señora de Fátima, a quien está dedicada su capilla. Para hacer realidad su sueño de una nueva capilla, los fieles reunieron dinero y organizaron una rifa, pero como la gente es pobre, lo recolectado no era suficiente. Entonces, el párroco pidió ayuda y los benefactores generosamente donaron 17.000 euros. Los hombres del pueblo ayudaron en la obra de construcción y las mujeres se ocuparon de la manutención de los obreros. El resultado es una nueva capilla que ya ha sido consagrada. La alegría es inmensa. Los fieles mantienen limpia la iglesia y donan dinero en las colectas para comprar velas y otros artículos necesarios para la liturgia y para pagar la electricidad. Porque es realmente su iglesia por la que están encantados de hacer sacrificios, ya que para ellos es importante mantener el corazón de su comunidad en un estado digno y hermoso. Ayuda al sustento de 28 religiosas. La diócesis de Kribi, ubicada en el sur de Camerún, a orillas del Golfo de Guinea, abarca una superficie de poco más de 11.000 kilómetros cuadrados y cerca de la mitad de sus 250.000 habitantes son católicos. Allí, 28 hermanas de 8 congregaciones religiosas se ocupan de las personas que necesitan ayuda y, sobre todo, de niños, mujeres jóvenes, madres, enfermos y ancianos, niños de la calle y también de los indígenas de la jungla, antiguamente llamados pigmeos, que viven en condiciones especialmente precarias. Además, estas hermanas imparten la catequesis en las parroquias y preparan a la gente para recibir los sacramentos. Las religiosas no perciben remuneración alguna por su valioso e incansable servicio. Aunque reciben una mínima ayuda de la diócesis, la pandemia y la crisis económica general han llevado a la iglesia local al límite de sus posibilidades. Ahora las necesidades de la gente son mayores y el número de personas que buscan ayuda ha aumentado, pero sin embargo las hermanas disponen de aún menos recursos que antes. Por ello, el obispo Damase Singa Atangana nos pidió ayuda para las 28 religiosas y gracias a la ayuda de los benefactores se pudo aportar 14.000 euros para cubrir sus necesidades básicas más apremiantes y su seguro médico. Un centro pastoral para la diócesis de Difu. La diócesis de Difu está situada en el estado de Assam, en el noreste de la India, donde conviven muchos grupos étnicos diferentes y donde la mayoría de la población profesa religiones tribales tradicionales. El número de creyentes católicos apenas llega a los 70.000, lo que los convierte en una minoría de poco más del 5% de la población total. Y además, la mayoría de las familias católicas se ha convertido a la fe cristiana hace pocas décadas. Por lo tanto, existe una gran necesidad de profundizar y fortalecer su fe. Así, la diócesis de Difu se propuso ofrecer más cursos de formación, retiros espirituales, jornadas de reflexión y diversas conferencias, encuentros y demás actos para sacerdotes, religiosos y laicos, con el fin de fortalecer la vida de la Iglesia. Por desgracia, no disponía de locales adecuados para tales actividades ni para el alojamiento de los participantes. Necesitaba urgentemente un centro pastoral con salas para eventos y espacios para ofrecer alojamiento. Pero como se trata de una zona pobre y las cargas económicas han aumentado aún más como consecuencia de la crisis generalizada, el obispo Paul Matecat nos pidió ayuda.
Los benefactores de ACN contribuyeron generosamente, donando más de 70.000 euros, y gracias a ello el Centro Pastoral de Difu ha quedado oficialmente inaugurado. La alegría general fue grande, y aún mayor es la de los sacerdotes, religiosos y laicos que ya han podido beneficiarse de los actos para servir mejor a sus comunidades. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.